Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no grababa, pero bueno, hoy grabo desde mi nueva casa. Bueno, no sé si se ve por detrás, pero todo diseño IKEA, todo muy globalizado, todo muy estándar, todo muy aburrido, pero la casa está bien y nada. Bueno, hoy he ido al instituto al que me han asignado, el Instituto Pare Vitoria de Alcoy, de mi ciudad. Estoy muy ilusionado y me ha gustado lo que he visto. Entonces, pues un instituto yo veo que muy bien organizado y con muchísimas ganas de empezar a trabajar. Supongo que cuando ya sepa un poco los grupos, lo que voy a dar y todo, pues me centraré a lo mejor en contenido de mis grupos, pero bueno, yo siempre intentaré grabar algo, a ver si lo puedo hacer con más frecuencia. Pero el vídeo de hoy yo creo que os va a interesar porque es un concepto que se explica. Ahí, voy a ponerlo un poco más, no tan grande, a ver, así. Vale, bueno, os quería hablar de la esperanza de vida, que como su nombre indica, es lo que se espera que una persona viva en un país. Es como la media de el año en el que fallecen las distintas personas en un país. Se puede hacer esperanza de vida masculina, femenina o global. En este caso vamos a hablar de la esperanza de vida global. En algunos casos es muy interesante hacer la esperanza de vida femenina y masculina para comparar, porque hay países, sobre todo los países menos desarrollados, en los que hay bastantes diferencias, en las que en algunos tramos de edad, por ejemplo, puede haber más muertes de mujeres que de hombres. En los países desarrollados es como que la esperanza de vida pues es bastante pareja según qué edades, pero cuando se llega ya a una edad superior a los 80 años, la esperanza de vida es mucho más superior, o sea, es mucho más grande en mujeres que en hombres. Por eso vamos a centrarnos primero en los países que están marcados en rojo, que son los países que tienen una esperanza de vida igual o superior a la media mundial. Actualmente la media mundial está en los 73 años. Es el registro más alto de las estadísticas del Banco Mundial o de Naciones Unidas. Entonces, pues es un registro que nunca se había dado. 73 años es una esperanza de vida bastante considerable. De hecho, hay países, los países desarrollados, en los que se puede entender que una esperanza de vida de 73 años ya se quede un poco baja, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora mismo una persona que muere con 73 años, pues es como que nos causa sorpresa, a no ser que tenga alguna condición, alguna enfermedad previa. Es una cosa que dices, qué joven, ¿no? Esto no pasaba hace años pues los 73 años de antes no son como los de ahora. Por eso, en España, que es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, es una esperanza de vida global que ronda los 82, 83 años y como decía antes, en este caso las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres. Que las mujeres, cuando mueren, suelen morir a una edad mucho más avanzada. Eso se ve, por ejemplo, en las pirámides de población, que es un poco lo que decía antes, que la población, si tú la distribuyes por edades, es decir, si hacemos una pirámide de población, bueno, es igual, así. Como que las barras suelen ser iguales, tanto en hombres como mujeres, pero cuando llegamos a la última barra, es decir, la de mayores de 85 años, los hombres suelen tenerla pues una barra así pequeñita, mientras que las mujeres es bastante grande. Esto tiene distintas explicaciones, tiene que ver con cuestiones biológicas, tiene también una cuestión relacionada con que los hombres suelen tener trabajos más peligrosos, más propensos a tener accidentes laborales. Por ejemplo, son las explicaciones típicas que se suelen explicar, que se suelen dar
en clase, pero no hay que descartar la cuestión simplemente biológica. Es decir, que las mujeres es como que están programadas para vivir más. Entonces, pues bueno, tenemos aquí, si vamos continente por continente, en primer lugar, continente americano, bueno, aquí no he puesto a Groenlandia, que es verdad que se debería incluir. Vemos que la mayoría de los países está o igual o superando la media mundial, que recuerdo que son los 73 años. Hay países que superan los 80 años, por ejemplo Canadá. Estados Unidos se queda con 79. Si nos vamos a Sudamérica, bueno, Centroamérica estaría entre una franja entre los 75 y los 80 años, según países. Y Sudamérica vemos que, bueno, también hay países que ya empiezan a superar los 80 años o están muy próximos, como por ejemplo Chile. Y sí que nos encontramos con dos países. Aquí habría que ver un color, yo quiero un color así normal, vale. Dos países, bueno, sería Venezuela por un lado y por el otro lado Bolivia, que se han quedado a las puertas, tienen 72 años o 71. Entonces son países en los que es como que la esperanza de vida es un indicador que nos muestra que son estados que su nivel de desarrollo es inferior al de sus vecinos. Igual que Venezuela, está Guyana, está Surinam, entonces está, bueno, digamos que serían pues este tipo de países. Y entonces pues aquí vemos que en América la mayoría de los países pues sí que cumple con estos requisitos de tener una esperanza de vida por lo menos igual o superior a la media. Bueno, en Europa, que haríamos aquí más o menos la división, sería por los montes Urales, vemos que hay dos países, bueno, tres países en realidad, uno sería Moldavia, que estaría por aquí, luego tendríamos Ucrania y aquí, que no se ve mucho, sería Kosovo. Estos países pequeñitos que son Andorra, Mónaco y Ciudad del Vaticano, bueno, estos sí que cumplen el requisito, pero no hay estadísticas oficiales. Entonces vemos que Europa, salvo estos países, Ucrania sí que es verdad que los últimos años ha padecido guerras contra Rusia, por ejemplo, y sí que vemos pues una mayor diferencia. El resto de países sí que se puede establecer incluso como una división. Europa Occidental, es decir, a ver cómo lo hago. Bueno, esto entraría dentro de Europa Occidental y esto también, pues algo así, junto con Italia y los países de la Unión Europea, es como que tienen una esperanza de vida un poco superior, más de 80 años. Mientras que la Europa del Este, bueno, está alcanzando esos niveles que hace años eran un poco impensables. Y bueno, digamos que a diferencia de América, no hay tanta diferencia entre países. Antes en América, si me disculpáis porque hace tiempo que no grabo un vídeo, sí que se me ha olvidado hablar de Haití, que Haití es uno de los países más pobres del mundo y es el país más pobre del continente americano. Entonces habría que incluirlo. Pero es mucho más exagerado la diferencia de los años de esperanza de vida, incluso comparándolo con Venezuela y con Bolivia. Entonces, digamos que hay una diferencia bastante grande, ¿no?, entre el país con más esperanza de vida y con el que menos. Puede haber una diferencia de unos 15 años más o menos. Mientras que en Europa estas diferencias son mucho menores, incluso si incluimos a Rusia. Rusia también pues, está mejorando sus datos. ¿Qué pasa con el resto de los continentes? Bueno, si incluimos Asia, que Asia, bueno, cortaríamos por aquí Rusia y nos meteríamos, bueno, Turquía también, la parte de Turquía, la parte asiática sería pues toda esta zona. Bueno, sería por aquí, Papúa Nueva Guinea sería de Oceanía. Aquí vemos que hay como una diferencia. Hay varios colores, pero bueno, estos colores
Este de aquí, por ejemplo, que sería, a ver, en este caso, esto sería Irak, si no me equivoco, sería Irak. Irak estaría pintado con menos de 73 años. Entonces, Asia, vemos que sí que existe como una diferencia, sobre todo en el sudeste asiático. Estos países, Afganistán, por ejemplo, ¿no? Que ahora está muy de moda, pues bueno, es un país que evidentemente no alcanza la esperanza de vida y en muchos indicadores está muy por debajo. O es muy diferente al de los países desarrollados. Por ejemplo, la tasa de natalidad será muy elevada, pero ¿qué pasa? Que la esperanza de vida en muchos países, y esto es importante reseñarlo, en muchos países la esperanza de vida es muy baja porque tienen una tasa de mortalidad infantil muy elevada. Y esto también está relacionado con una tasa de natalidad elevada. Tú tienes una tasa de natalidad elevada, pero no tienes los medios, no tienes hospitales, no tienes enfermeros, no tienes médicos y muchos de esos niños que nacen antes de los 5 años, un porcentaje bastante elevado, 5, 6, 7, 8%, habrán muerto. Mientras que en los países desarrollados el porcentaje es mínimo, es anecdótico, que es verdad que es un drama que se te muera un niño. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, en España si se muere un niño recién nacido es un drama, porque es inesperado. En un país desarrollado sigue siendo un drama, pero es algo que te puedes esperar. Entonces, claro, al morir tantos niños, acordaos que la esperanza de vida es como la media de todas las defunciones. Entonces, claro, en Afganistán hay gente que tiene más de 90 años, gente que tiene más de 80 años, pero también hay gente que se muere con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 9 años. Y es un poco lo que pasa también en Pakistán, en la India, que son países que han mejorado mucho sus números de la esperanza de vida, pero siguen siendo todavía inferiores a la media mundial. Es igual que lo que pasa en el sudeste asiático. Bueno, aquí países como Myanmar, la antigua Birmania, como Laos, como Camboya, por ejemplo. No sería el caso de Tailandia, que Tailandia pues sí que ha conseguido alcanzar la media, o Vietnam, por ejemplo, o Malasia, que estaría aquí. Entonces, pues bueno, sería un poco pues estos países. También hay que anotar la diferencia entre las dos Coreas. Mientras que Corea del Sur es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, Corea del Norte es inferior. Vemos que es una de las fronteras con mayor diferencia en todo, en esperanza de vida, en ingresos, en natalidad, ¿vale? Porque en Corea del Sur es que no nacen niños directamente. Y si nos vamos a Australia, que sería, pues, perdón, Australia, Oceanía, toda esta zona, pues tenemos que Australia y Nueva Zelanda, evidentemente, son dos países que forman parte del primer mundo, y otras islas como las Islas Salomón, por ejemplo, creo que eran estas las Islas Salomón, y otras islas que ahora mismo no recuerdo, ¿vale? Cuando hice el mapa. Estamos ya acabando, pero sí que me gustaría centrarme, que no sé si se oye el ruido, estamos aquí, es un poco ruidoso el sitio donde estoy. Pues yo acostumbrado a estar más en silencio, a ver si lo puedo borrar. Estamos ya acabando, ¿eh? Bueno, simplemente comentar que en África esta es una de las estadísticas mejores para ver la diferencia sobre todo de desarrollo humano entre el resto del mundo y África. Fijaos que en Asia, pues ya la mayoría de los países ha alcanzado por lo menos la media de la esperanza de vida. China, por ejemplo, hace muchos años era un país muy poco desarrollado y ahora es un país que cada vez tiene más ingresos, tiene más clase media, pero el caso de África es como que no puede remontar. Es como cuando estás en una carrera y ves que eres el último o la última y no puedes ascender. Como que te quedas y dices, haga lo que haga, siempre voy a estar el último. Es verdad que en África se ha mejorado mucho los datos. Pero esto es un poco lo que yo a veces le digo a mi alumnado, cuando dice, profe, he mejorado. Sí, has mejorado, has pasado de sacar unos
a sacar 2 en nuestros exámenes. Sí, es una mejora, pero sigue estando por debajo de lo que se pide. Y es un poco lo que pasa en África, sobre todo en el Sahel. El Sahel sería la zona que está al sur del desierto del Sáhara. Es una zona climáticamente muy, bueno, con muchos problemas, es decir, es una zona muy poblada, también con muchos problemas de abastecimiento de alimentación, es una zona inestable políticamente, y toda esta zona, en la que también incluimos la zona ecuatorial, la zona de, por ejemplo, la República Democrática del Congo, esta es una zona en la que la mayoría de los países no llega ni a los 65 años de media de esperanza de vida. ¿Esto qué significa? Que entre esta zona y España hay 20 años de diferencia de esperanza de vida, que eso es una barbaridad. 20 años es una generación. Un poco para que os hagáis una idea. Entonces he elegido esta estadística pues, para que nos centremos un poco que África, bueno, hay que seguir insistiendo en que África es el continente menos desarrollado y hay que intentar, sobre todo pues la ONU y las distintas agencias, intentar mejorar esto, pero mejorar para que cada vez se vayan acercando a este número, por lo menos más de 70 años. Y hay países de África que han superado o igualado esta cifra, ¿no? En este caso sería Marruecos, tenemos Argelia, tenemos Túnez, tenemos Libia, Egipto está a punto, lo podríamos incluir, son 72, está a punto, y bueno, y luego tenemos algunas islas, Cabo Verde, tenemos las Islas Mauricio, tenemos las Islas Seychelles, por ejemplo. Entonces, pues digamos que estos son los territorios que sí que han superado, serían los territorios más desarrollados de África, que no significa que estén en un desarrollo económico alto. Bueno, estas islas quizás sí, pero son islas muy pequeñas que para cuestiones estadísticas, pues como que no cuentan. Es como contar Andorra o San Marino en todo esto, en todas las estadísticas. Bueno, pues espero que os haya gustado. Simplemente insistir en la idea de que nos tenemos que centrar, sobre todo, en ver que la esperanza de vida ha subido, está subiendo mucho. También está subiendo por el sentido de que la gente cada vez, bueno, pues digamos que ha mejorado la calidad de vida y la gente tarda más en morirse. Tenemos más medios sanitarios y la gente pues no tiende a morirse con 60 o 70 años. En España, por ejemplo, la esperanza de vida va a seguir subiendo y esto plantea problemas económicos, por ejemplo, porque mucha gente, bueno, esta gente ya mayor tiene que cobrar una pensión del Estado y esa pensión la tienen que sostener los trabajadores. Yo por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que si no se rejuvenece la edad media del país, que eso es otra cosa, nos encontraríamos con un problema, porque la esperanza de vida puede subir, pero eso no es sinónimo de que sea algo del todo positivo. Es positivo que la gente viva. Pero si un país aumenta su esperanza de vida mucho y se pasa de los 80 años, es también sinónimo que es un país que se está envejeciendo. Entonces, pues estas cosas, los gobiernos pues tienen que tomar decisiones y muchas veces no las toman porque suelen tomar cuestiones a corto plazo. Corto plazo es como decir, ¿qué voy a comprar mañana? Ahora me bajo al supermercado y me compro las cosas, ¿no? Es una decisión a corto plazo que es fácil, ¿no? Es decir, ¿qué me falta en la nevera? Busco, miro, compro, me lo subo a casa, me lo guardo en la nevera y ya está. Lo importante es buscar las cuestiones a largo plazo. ¿Esto qué significa? Es decir, por ejemplo, es imaginarnos cómo será nuestro planeta dentro de 20 años, por ejemplo, ¿no? O a largo plazo para una decisión personal, decir, pues, ¿dónde me veo yo 20 años? ¿Tengo que comprarme una casa? ¿Tengo que invertir? ¿Tengo que comprarme un coche y empezar a pagarlo a plazos? Pues el largo plazo está muy relacionado con
la esperanza de vida y otros indicadores. Bueno, se me ha hecho un poco más largo de lo que pensaba, pero espero que os haya gustado y sobre todo este vídeo y este mapa yo creo que es muy ilustrativo para ver las diferencias que tenemos entre países. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.